Bueno, hoy vamos a seguir con Venir al mundo, venir al lenguaje de Peter Sloterdijk. Hoy vamos a leer la poética del comenzar. Y dice así. El comienzo es cosa extraña. Si no reflexiono sobre ello, sé lo que es comenzar. Pero si pienso en ello, entonces ya no lo sé. Señoras y señores, imagínense que un buen día alguien llama a su puerta. Ustedes abren y entra un desconocido vestido de gris con una maleta en la mano. Un hombre alto cuya apariencia refleja un tipo de pobreza decente. Si ustedes se imaginan vívidamente una escena semejante, les podría pasar a partir de ahora lo que al narrador del inquietante cuento del libro de arena de Jorge Luis Borges. Ese extraño, aparentemente un hombre escandinavo, se presenta como vendedor de Biblias. Con motivo de una asociación de factores no aclarados, parece estar al corriente de que el anfitrión que le ha abierto la puerta de su casa en la calle Vergalo de Buenos Aires es un coleccionista de libros. El anfitrión aclara enseguida a su visitante que en realidad no son precisamente Biblias lo que le hace falta. En realidad, él posee ya muchas Biblias inglesas, entre ellas la de John Wycliffe, la de Cipriano de Valera, así como la Biblia de Lutero y un ejemplar de la Vulgata. El melancólico extraño calla durante un instante y replica que él no solo vende Biblias y que puede mostrar al anfitrión otro libro sagrado que posiblemente suscitará su interés, una obra que ha comprado en los confines de Bikaner, en la India. De hecho, en el dorso del sorprendente y voluminoso libro se encuentran las palabras Holy Writ y sobre ellas el nombre de una ciudad, Bombay. El narrador abre el libro por un lugar arbitrario. La paginación del lado izquierdo lleva el número 40.514. La página derecha, que está al lado, en cambio, el número 999. Al pasar las páginas, se pone de manifiesto que el siguiente número de página se multiplica por 8. El narrador cierra el libro y luego intenta abrirlo de nuevo en la misma página. En vano, las páginas que acababan de abrirse no se encuentran ahora, por mucho que las pase una y otra vez. El vendedor de Biblias le cuenta entonces en voz baja que él ha comprado semejante volumen en un pueblo de las llanuras a cambio de unas cuantas rupias y una Biblia. Su antiguo poseedor, un intocable que no sabía leer, le había dicho que ese libro se llamaba el libro de arena, porque ni el libro ni la arena tienen principio ni fin. A continuación, señoras y señores, sigue el texto cuya historia quisiera que guardasen en su memoria. Escuchemos por unos momentos la voz del narrador citándolo directamente. Me pidió que buscara la primera hoja. Apoyé la mano izquierda sobre la portada y abrí con el dedo pulgar casi pegando al índice. Todo fue inútil. Siempre se interponía varias hojas entre la portada y la mano. Era como si brotaran del libro. Ahora busqué el final. También fracasé. Apenas logré balbucear con una voz que no era la mía. Esto no puede ser. Siempre en voz baja el vendedor de Biblias me dijo: no puede ser, pero es. El número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera, ninguna la última. No sé por qué están numeradas de ese modo arbitrario. ¿Acaso para dar a entender que los términos de una serie infinita admiten cualquier número? Después, como si pensara en voz alta, si el espacio es infinito, estamos en cualquier punto del espacio. Si el tiempo es infinito, estamos en cualquier punto del tiempo. Jorge Luis Borges, el libro de arena en prosa, Barcelona, Círculo de Lectores, 1985, página 328. Señoras y señores, no cuesta mucho esfuerzo imaginar que para cualquier bibliómano ha de ser irresistible el deseo de apropiarse de este libro. Es igualmente imaginable que un libro de este tipo, una vez adquirido, convencerá muy pronto a su nuevo poseedor de lo insoportable que es tenerlo en casa. Un libro sin comienzo ni fin es un libro poco apropiado para ser poseído en términos humanos, ya que se corre el riesgo de que el entendimiento habite en lo monstruoso.
Y si en este libro desmedido uno pasa las hojas excesivamente, se arriesga a convertirse él mismo en un monstruo. El posterior desarrollo de esta historia de Borges muestra esta posibilidad con toda claridad. Por ello, al final supone una sabia decisión por parte del narrador, el que, después de experimentar durante varios meses los efectos devastadores del libro infinito sobre su vida, deposite esta obra del diablo en uno de los húmedos anaqueles situados en el sótano de la Biblioteca Nacional Argentina y haga todo lo posible para olvidar el lugar exacto donde lo perdió. Como impenitente bibliómano, él no podía sino llevarse instintivamente este libro imposible. Más pronto la inteligencia y el más puro instinto de conservación obligaron a ese amante de los libros a alejar de sus manos un objeto imposible de poseer. De hecho, ya simplemente el mero pensamiento de haberlo poseído no dejaba de ser peligroso, pues quien no puede eliminar esta idea de su conciencia no tarda en ser víctima de la melancolía. Si se dispone de una posesión ilimitada, la otra cara de la moneda es necesariamente una pérdida infinita. Y es aquí donde radica la causa de la melancolía. Señoras y señores, en la lección de hoy les hablaré de la dificultad de comenzar, pero también quisiera reunir algunas de las ideas fundamentales en torno a una poética del comenzar. Lo que aporta la abismática historia de Borges a este propósito ha quedado ya subrayado en el párrafo antes citado, pues en su monstruoso libro hace su aparición una dificultad que no parece serlo tanto desde un punto de vista general. La dificultad de abrir la primera página de un libro. En un libro infinito no hay primera página. Todo intento de acceder al principio del texto cae en saco roto a causa de un trabajo de escritura diabólico. Entre la tapa del libro y la primera página abierta se interponen incesantemente nuevas hojas, de tal suerte que ninguna página es realmente la primera, por muy cerca que se encuentre de la encuadernación. Y con todo, en un libro de estas características se puede aprender algo muy importante sobre la cuestión del comenzar. Naturalmente, lo importante aquí no es que un libro de este tipo uno no pueda comenzar a leer. En él se puede, incluso se tiene que empezar a leer siempre que se quiera. Pero este libro nos permite comprobar que el comenzar y el comenzar desde el comienzo son dos cosas muy distintas. Con esta diferencia tendremos que vernoslas precisamente en nuestra lección de hoy. Y si ustedes son tan amables de recordar lo tratado el último día, se darán cuenta también de que allí nosotros ya habíamos empezado a abordar este asunto. La ocasión es propicia, añadiría, para comentar que en todas las lecciones siguientes nos toparemos con la mencionada diferencia. Y si tengo algún éxito en mi empresa, compartirán ustedes al final la sensación de que en esa diferencia ya conocida entre comenzar y comenzar en el comienzo se abre poco a poco un pequeño espacio de juego de donde la claridad y lo enigmático no dejan simultáneamente de crecer. Señoras y señores, convendrán conmigo en que en un libro normal nadie ha llegado a sentir como un problema el hecho de abrir la primera página. Sin embargo, hoy no estamos hablando de un libro normal y nos da la impresión de que las cosas se complican en el lugar más insospechado. Por otro lado, si el libro infinito del que nos habla Borges no fuera más que una ficción cuyo sentido no tuviera absolutamente nada que ver con el realismo, no tendría que perturbarnos tanto. Es más, solo provocaría una discusión literaria o de tipo fantástico. Si la literatura siempre fuera únicamente literatura y la vida siempre fuera únicamente vida, sería imposible relacionar los problemas de la literatura con los de la vida. Aquellos que no podrían ser considerados nunca, por tanto, lo que en la metafísica de la cotidianidad llamamos problemas reales. Ahora bien, nosotros enseguida observamos que la distinción entre literatura y vida puede determinarse con tanta claridad. Es por esta razón por la que propongo, señoras y señores, que realicemos una especie de experimento mental. Imaginemos que aparece de nuevo ese rubio escocés vendedor de Biblias de voz melancólica, pero esta vez no pide al comprador potencial del libro de arena que busque la primera página de la obra. No, ahora él nos pide a nosotros que abramos la primera página de nuestra vida para leer en voz alta lo que está ahí. Un momento. Nos aprestamos a hacerlo.
y enseguida se adivina cuán excesiva es la exigencia. Aquí la vieja metáfora del libro se esfuerza de nuevo por imaginar la totalidad de la vida humana, un juego al que se entregan los hombres desde que existen los libros. ¿Y por qué no deberían entregarse a él si el libro representa en el mundo una de las singularidades más gratas que pueden corresponder a una totalidad? Sin embargo, muy pronto el asunto empieza a mostrar todas sus caras espinosas. Nuestra vida, en el caso de que sea un libro, no puede ser en ningún caso un libro infinito, ya que sabemos que la vida con la que hemos de vernoslas empieza con la concepción o el nacimiento y termina con la muerte. Esta sería, por tanto, si queremos seguir con la misma imagen, un libro finito, del mismo modo que las biografías humanas son historias que pueden ser leídas al final y hojeadas de principio a fin. O al menos esta es la impresión que se tiene si convenimos en que los libros finitos son metáforas útiles para una vida finita. Sin embargo, acuérdense ustedes de ese melancólico vendedor de Biblias y de esa invitación suya a abrir la primera página del libro en el que la historia de su vida ha quedado registrada. Una exigencia semejante sonaría absurda y cínica si se refiriera a la última página. Esto significaría plantear al aún vivo la exagerada exigencia de pensarse a sí mismo como algo ya muerto y cerrar de golpe el libro de su vida. La invitación a pasar la primera página de la propia existencia cae, en cambio, por completo en el ámbito de lo admisible. Pero en este caso, curiosamente, no hay un camino que conduzca a lo admisible, de lo admisible a lo posible. Pues también en el libro finito que narra los comienzos de una vida finita, se produce el efecto que hacía palidecer al narrador de Borges y le impulsaba a hacer la siguiente observación: esto es imposible. A lo que replicaba el vendedor de Biblias, como ya hemos oído, que en efecto era imposible y sin embargo era. Si me invitaran a contar mi vida y comenzar por el principio, me pasaría lo mismo que al descompuesto bibliómano de Buenos Aires. Solo que en mi caso perecería como si pudiera comenzar incondicionalmente desde el principio. En realidad, la historia que yo, si pudiera, tendría que narrar sería una historia finita. Sin embargo, extrañamente me sentiría incapaz de hacerlo, pues, por raro que pueda sonar, esta historia mía empieza con mi ausencia o, dicho más prudentemente, con la ausencia de mi recuerdo y bajo la pérdida de mi conciencia de haber estado presente. Suponiendo que en las primeras páginas de mi libro, tengo que escribir algo que me pasó por la mente, es una frase a la que le he dado, he rumiado y he escrito, la escribí hace cerca de un año en mi mente y no la tengo escrita y no he desarrollado algo con eso, entonces no lo puedo dejar perder. Y es que cargo todos los siglos de historia en mi espalda. Sí que sí. Y si supieran por qué la escribí. Bueno, continúo. Solo que en mi caso parecería como si pudiera comenzar incondicionalmente desde el principio. En realidad la historia que yo, si pudiera, tendría que narrarte sería una historia finita. Sin embargo, extrañamente me sentiría incapaz de hacerlo, pues, por raro que pueda sonar, esta historia mía empieza con mi ausencia o, dicho más prudentemente, con la ausencia de mi recuerdo y bajo la pérdida de mi conciencia de haber estado presente. Suponiendo que en las primeras páginas de mi libro hubiera que dar cuenta de mi nacimiento, este requerimiento sería cualquier cosa salvo extravagante, dado que yo, como héroe de mi historia, tengo que haber estado allí de alguna manera para dar fe de mi visita en este mundo. Pese a esto, si se pidiera a alguien que reprodujese su propia historia con todo detalle y sin ironía al estilo de una narración del yo, inmediatamente se le tendría por un charlatán o por una especie de varón de Munchausen, capaz de tirar de sus caballos para salir del seno materno. Esto significa, sin embargo, que tampoco en nuestra historia finita, que nadie juzgaría como un juego diabólico indio, conseguimos abrir la primera página. Pues cuando la podemos abrir, sabemos enseguida esto: no es en realidad la primera página. Cuando comenzamos a narrarnos nuestra historia, es porque con toda seguridad no hemos sido nosotros los que hemos comenzado desde el principio,
sino porque solo hemos entrado más tarde. El primer recuerdo, más o menos, del que disponemos es el de nuestro papá dándonos vueltas por el aire, el de pequeño yo dando gritos de júbilo por el balanceo, el de cuando tiramos a la calle la vajilla familiar. Si algo ponen de manifiesto estos detalles tan típicos es que justo en el momento del comienzo propio se abre una laguna difícil de cerrar del todo. Si nuestra vida fuera un libro finito normal, lo que quedaría de ella entre la encuadernación delantera y el lugar en el que nosotros empezamos a hablar por nosotros mismos sería exactamente como en el monstruoso libro de Borges: un montón de páginas imposibles de abrirse. Esto no significa otra cosa que para el hombre, en cuanto ser finito que habla, el comienzo del ser y el comienzo del lenguaje no van de la mano bajo ninguna circunstancia, pues cuando comienza el lenguaje, el ser ya está ahí presente. Y cuando se quiere empezar con el ser, uno se hunde en el agujero negro de la ausencia de la palabra. Este dilema en principio irresoluble ha ocupado hasta donde llega nuestra imagen histórica. A los hombres desde los primeros tiempos de su reflexión, incluso mucho antes de que existieran las filosofías propiamente dichas, quizá de esta imposibilidad de comenzar con el propio comienzo se explique el origen de la actividad mítica, que aparece inseparablemente al lado del fenómeno de la cultura. Desde que ello existe, los hombres cuentan historias más o menos fantásticas acerca de lo que hubo en el comienzo real, con objeto de tener algo en lo que poder apoyarse cuando ellos, notorios debutantes tardíos, empiezan a conectarse en la historia en curso. Si el hombre es el animal narrador por antonomasia, es porque también es la criatura condenada a comenzar, que está obligada a orientarse en el mundo sin poder estar presente en su comienzo real como testigo despierto. Voy a volver a leer eso porque lo leí horrible. Si el hombre es el animal narrador por antonomasia, es porque también es la criatura condenada a comenzar, que está obligada a orientarse en el mundo sin poder estar presente de su comienzo real como testigo despierto. No está destinado a poder comenzar consigo mismo como un animal, privado del lenguaje que olfatea la apertura del afuera, sino a hacerse cargo de sí solo desde el momento en que el lenguaje me da a mí mismo. De ahí que tapone el agujero del comienzo con relatos y comience a enredarse en estos relatos, porque él es la criatura que no dispone de su comienzo. Señoras y señores, probablemente les deba dar algunas informaciones sobre los comienzos de mi interés por los comienzos. No hay ningún problema en evocar a continuación mis recuerdos juveniles, aunque no estoy en edad de memorias. Por el momento, una parte de mi autobiografía puede serles de interés, aun cuando solo desde una perspectiva, digamos, teóricamente inusual. Si yo tuviera que contarles autobiográficamente cómo comenzó mi interés por los comienzos, comenzaría contándoles mi interés por las autobiografías. Durante la época de mis estudios universitarios me sentí muy atraído por la obra de Wilhelm Dilthey, uno de los fundadores de las ciencias del espíritu modernas. Pero Dilthey no solo fue gran pensador de los hechos históricos, el que se había propuesto realizar una crítica de la razón histórica, fue también el primer teórico de la autobiografía digno de relevancia. Es más, Dilthey elevó el género de la autobiografía a problema filosófico de primer rango. Dicho de manera muy sencilla, él dedicó sus esfuerzos a responder a la pregunta de cómo era posible en generar el conocimiento histórico. Y esta fue su respuesta, del mismo modo que es posible para el autoconocimiento autobiográfico. Ahora bien, esta respuesta no solo permanece en el nivel virtual de la abstracción, sino que se ha desarrollado de manera ejemplar en obras como las de San Agustín, Rousseau o Goethe. En ellos se descubre con toda la plasticidad posible un dato fundamental de la existencia humana: que la vida contiene en sí ya la estructura de una conexión expresiva que se comprende a sí misma, que se hace a sí misma transparente y es inteligible. De tal forma que la vida como tal es ya hermenéutica. Por consiguiente,
También la historia, en cuanto ciencia, solo es posible como un despliegue del acontecer elemental de las historias vitales que se comprenden a sí mismas. A partir de la autobiografía puede deducirse, por tanto, el conjunto de las categorías que son necesarias para la comprensión de los objetos del mundo histórico. Siempre encontré fascinantes estas reflexiones, de ahí que las convirtiera en hipótesis de partida de una investigación filosófico-literaria terriblemente ambiciosa, de la que apareció una pequeña parte como libro en el año 1978 bajo el título más bien engañoso de Literatura y Experiencia Vital. Sin duda, los resultados de mis investigaciones terminaron sometiendo a crítica las tesis de Dilthey. No me podría seguir convenciendo ya de que el modelo de la autobiografía era realmente útil para emprender una crítica de la razón histórica. Incluso dudé finalmente también de que en las autobiografías se evidenciara solo el comprenderse mismo de la vida. De ese modo, llegué pronto a la opinión de que el fenómeno de una vida que se comprende a sí misma no es lo suficientemente sólido, por no decir demasiado frágil en sí mismo, para fundar todo el edificio de la historicidad sobre él. Fue en este contexto donde topé por vez primera con el problema de la laguna del comienzo. Si Dilthey estuviera en lo cierto, la vida conocedora de sí misma tendría que encontrar también una información clarificadora acerca de la oscuridad de sus comienzos. Las autobiografías que fueron analizadas por mí mostraban, sin embargo, de manera manifiesta que no podían tomar como base ningún saber autobiográfico de sus capítulos iniciales en el sentido estricto del término. Cuando lo que estaba en juego eran los propios comienzos vitales, los autores inmediatamente iban más allá del horizonte autoconsciente, se remontaban a un saber ya adquirido, a historias que habían oído decir a sus familias, a folletines retrospectivos y ya transmitidos. Algunos autores pintaban amplios frescos culturales para definir el momento temporal de su aparición terrenal, como si así quisieran hacer emerger su acontecimiento natal en una objetividad histórica mundial y encubrir el horror vacui que irradia de la representación de un mundo en el que el sujeto que dice yo aún no estaba presente. Si algo demuestra todo esto es que ya en la propia vida individual se rompe el hilo autobiográfico tan pronto como uno trata de llevar la bobina lo suficientemente lejos como para acceder a los comienzos, y eso por no hablar del contexto de la historia universal, que en cuanto tal naturalmente no presta atención a ningún individuo en la forma de autoconocimiento, a menos que sea Dios en persona o el espíritu del mundo, de los que, dicho sea de paso, no se conoce que hayan abrigado ambiciones autobiográficas. A partir de ese momento simpaticé con la tesis de que los individuos se malentienden a sí mismos al menos tanto como se comprenden y que, por lo que concierne al hombre, la relación que vive el yo consigo mismo siempre está cubierta por una malla de autoiluminaciones y oscuridades. En el autoconocimiento de la vida consciente juega siempre un papel constitutivo, la ceguera. Una razón esencial para esta concepción se encuentra precisamente en el ocultamiento del comienzo de las historias vitales humanas. Perdón, voy a entrar a la perrita porque está ladrándole a la gente. Indira. Indy. No, yo estoy ladrando porque estoy brava. Yo soy brava y... Mazzota. El autoconocimiento de la vida juega siempre un papel constitutivo de la ceguera. Una razón esencial para esta concepción se encuentra precisamente en el ocultamiento del comienzo de las historias vitales humanas. Como se sabe, ha sido Heidegger y Gadamer los que, a través de reflexiones afines, han cerrado el balance del planteamiento de Dilthey con el resultado de fracaso, puesto que el hilo de la autobiografía se corta de un modo aparentemente necesario. El saber histórico y la conciencia de la historicidad humana tendrían que fundarse en general de un modo diferente del que Dilthey intentó. Heidegger deja tras de sí el saber subjetivo de la autobiografía, es más, la posición fundamental de la subjetividad a favor de un pensar que conmemora lo que él mismo denomina la historia del ser. Gadamer, por su parte, hace estallar por los aires el horizonte de las autoconciencias a favor de una comprensión de alcance general del acontecer de la tradición.
Recuerdo aquí, en passant, la fórmula que ha hecho fortuna. Nosotros no tenemos la tradición, sino que es la tradición la que nos tiene a nosotros. ¡Uf! ¡Qué belleza! Nosotros no tenemos la tradición, sino que es la tradición la que nos tiene a nosotras. A tenor de todo esto, parece haber caído sobre las ideas de Dilthey un dictamen definitivo, un dictamen contra la autobiografía a favor de una teoría de los procesos de la tradición que van más allá del sujeto, dado que la filosofía de la vida y la confianza de la lucidez del sujeto parecen haber tocado a su fin solo por caminos antidiletianos y de esa medida anticannianos. Este sería el convencimiento, hacer algún tipo de progreso en el terreno de la crítica de la razón histórica. La despedida de las exigencias manifestadas en la vivencia y la autoconciencia ni siquiera resulta especialmente traumática, pues justo allí, según el acuerdo general, no llega ningún saber subjetivo. El individuo histórico finito puede dejarse llevar por la corriente de las narraciones transmitidas. Asimismo, una vez que esta confianza en la corriente se hace suficientemente poderosa, la desgracia, según nuestra propia experiencia, radica en la oscuridad existente de nuestros comienzos. Tampoco sería el problema tan grave. Entonces nos veríamos descargados del estrés de comenzar por nosotros mismos y del autoconocimiento del momento inicial. Habida cuenta de que, a modo de una gran madre, la tradición se ha preocupado ya del hecho de comenzar por nosotros. La tradición comienza con nosotros y por nosotros hasta que nuestro propio espíritu se ha fortalecido lo suficiente como para poder asumir a su vez el asunto del comenzar para otros. Toda autoconciencia estaría por consiguiente como fiada en medio de un acontecer superior del ser, en cuanto somos miembros de una cadena hermenéutica. Por tanto, no necesitaríamos ya de ninguna autobiografía radical, sino que nos encontraríamos insertados en el seno de tradiciones como en un gran seno materno capaz de transmitirnos liberación a la vez que majestuosidad. Bajo esta perspectiva, no existiría tampoco ningún problema del comienzo en sentido estricto, puesto que toda pretensión de comenzar por uno mismo no podría por menos de desembocar en última instancia en el resignado reconocimiento del hecho de que no hemos sido nosotros los que hemos comenzado, sino que de alguna manera ya se ha comenzado. ¿Qué pasó, mi amor precioso? Diga, yo necesito amor. Amor, comprensión y ternura. Amor, comprensión y ternura. Siéntate ahí, yo te voy a sentar. Sentada. Eso. Siéntate. ¿Qué? ¿Quiere perseguir la moto? Eso, vaya para allá. Perdón, es que se puso de consentida. Retomo desde antecitos, ¿listo? La tradición comienza con nosotros y por nosotros hasta que nuestro propio espíritu se ha fortalecido lo suficiente como para poder el asunto de comenzar para otros. Espera. Había cuenta de que a modo de una gran madre la tradición se ha preocupado ya del hecho de comenzar por nosotros. La tradición comienza con nosotros y por nosotros hasta que nuestro propio espíritu se ha fortalecido lo suficientemente como para poder asumir a su vez el asunto del comenzar para otros. ¡Wow! Esto está increíble. Toda autoconciencia estaría por consiguiente como fiada en medio de un acontecer superior del ser, en cuanto somos miembros de una cadena hermenéutica. Por tanto, no necesitaríamos ya de ninguna autobiografía radical, sino que nos encontraríamos insertados en el seno de tradiciones como en un gran seno materno capaz de transmitirnos liberación a la vez que majestuosidad. Bajo esta perspectiva, no existiría tampoco ningún problema del comienzo en sentido estricto, puesto que toda pretensión de comenzar por uno mismo no podría por menos que desembocar en última instancia en el resignado reconocimiento del hecho de que no hemos sido nosotros los que hemos comenzado, sino que de alguna manera ya se ha comenzado. No seríamos, por tanto, dicho con otras palabras, los agentes de nuestro propio comienzo,
pero tampoco únicamente víctimas pasivas o agentes de una fundación extraña, sino algo así como medios cuyo modo de ser puede definir como un poder comenzar ya comenzado. A mi modo de ver, estas son reflexiones sugerentes. No en vano, algunos de sus autores son los filósofos más importantes de este siglo. Si seguimos estas ideas hasta sus raíces existenciales, sentimos que en su fondo último subyace el soberano intento de llevarnos persuasivamente a una situación de deshacimiento. Ellas de algún modo tratan de disuadirnos de seguir ahondando en los sobreesfuerzos de la subjetividad y su voluntad de autocomienzo. Nos invitan más bien a confiar en esa conversación histórico universal que nos supera tanto desde el punto de vista del pasado como del futuro, y nos recuerda la responsabilidad indelegable de las generaciones vivas en virtud de la cual el relevo del acontecer histórico debe proseguir a través suyo. En pocas palabras, nadie puede abrigar duda alguna acerca de la generosidad y hondura históricas de las reflexiones heideggerianas y gadamerianas, en donde surgen entonces los reparos y las objeciones. Bueno, parece un hecho evidente que la madre historia ha dejado miserablemente abandonados a su suerte a sus hijos en no pocas situaciones. En muchos casos no pueden por menos de surgir cierta reticencia a confiar en la tradición cuando queremos saber de nuestros comienzos. Puede ser en efecto que nosotros no tengamos la tradición, como ya se dijo, sino que es la tradición la que nos tiene a nosotros. Pero en ocasiones ella nos tiene de una forma parecida a como una ciudad destruida tiene a sus habitantes, o a como un círculo vicioso encierra a unos jugadores que tratan de escapar de su rutina. Sí, es cierto que la tradición nos tiene, que el destino del ser nos beba de la mano, pero quien como alemán ha nacido casi a mediados de este siglo ha salido arrastrándose de su seno nacional tradicional como el superviviente de una casa bombardeada. En una situación de este tipo en la que uno hereda un erial, la capacidad de comenzar por uno mismo no puede por menos de adquirir un nuevo significado. Es entonces de repente cuando el deshacimiento que deja ser a lo que ya ha comenzado entra en conflicto con la resolución de haber un nuevo comienzo con uno mismo. Lo que tiene la siguiente consecuencia. La apelación de Dilthey a la autobiografía obtiene de nuevo sus derechos de un modo sorprendente contra la subordinación ontológica de la autoconciencia a la tradición. Aquello que puede ser correcto para las tradiciones afortunadas. El dejarse llevar por la corriente de las buenas tradiciones supone para las tradiciones desafortunadas un reto suicida y falso. Las tradiciones desafortunadas son como ríos envenenados. En su corriente se arrastra la espuma de autodestrucción. Llevan la peste de formas de vida descompuestas de sus lugares de origen al mar. De ese modo, a aquellos que son conscientes de que se encuentran en una tradición de destrucción solo les queda refugiarse en las fuerzas del nuevo comenzar por sí mismos. Tienen que querer regresar a las fuentes cristalinas del ser por sí mismos. Es más, tienen que llevar la capacidad de comenzar a extraordinarias alturas, porque no pueden dejar que les cuenten desde lejos lo que quieren asumir inicialmente como una buena forma de identidad. Solo porque la tradición puede ser también una madrastra, se ha podido subjetivar tan apasionadamente los hombres. Por esa razón han desarrollado su propiedad más sublime y peligrosa, la capacidad revolucionaria de comenzar por uno mismo contra el ser ya comenzado. La aventura de la subjetivación no es muy diferente de la voluntad orientada a esta iniciativa. Esto está una maravilla, La capacidad revolucionaria del comenzar por uno mismo contra el ser ya comenzado. La aventura de la subjetivación no es muy diferente de la voluntad orientada a esta iniciativa.
La autodeterminación, la autorrealización, la autofundamentación. Estas expresiones no habrían alcanzado todo su sentido e importancia para la humanidad si los hombres, desde los inicios de las grandes culturas, no hubieran tenido un interés en liberarse de las malas tradiciones. Este interés es el que teje uno de los hilos que conforman el entramado de la historia universal, un interés que quiere liberarse de las tradiciones autodestructivas que marcan a carne y fuego a los hombres mediante antiguas transmisiones de poder y que proliferan irresistiblemente a través de los siglos. Señoras y señores, estas reflexiones nos conducen a una sugerente tesis histórico-filosófica. La lucha entre las ideas dilteyanas en torno a la autobiografía y la ontología de la tradición desarrollada por Heidegger y Gadamer sigue estando abierta. De ahí que no pueda decirse en absoluto, como afirman los rumores, que Dilthey es un autor superado, lo cual, dicho sea de paso, no es solo una circunstancia feliz para la escritura de la historia de las ideas, y, más concretamente, para los investigadores de Dilthey arraigados en Bochum, sobre todo Fritjof Rodi, que de un modo tan incisivo como exitoso no han escatimado esfuerzos en la edición de los escritos póstumos del gran sabio, sino además también un acto de justicia teórica en relación con su obra. Lo que yo acabo de decir acerca de las tradiciones envenenadas, señoras y señores, suena inevitablemente a comentario de la historia alemana reciente. Ese acento puesto sobre la capacidad de comenzar de nuevo y casi ex nihilo, partiendo de las fuerzas del sujeto, representa una tendencia necesaria en los círculos inteligentes que en este país tras el año 1945 pretendieron fundar formas de vida dignas de ser transmitidas en un pueblo de bombardeos y autodestrucción. A mi modo de ver, pocas generaciones han existido a lo largo de la historia que hayan estado condenadas a ser más autodidactas en todas las cosas importantes de la vida como la que hoy es portadora del documento nacional de identidad alemán. Estos documentos, entre tanto, se han convertido en algo, se dice, a prueba de falsificaciones, pero no así los individuos. Vivimos como apenas otro pueblo dentro de una tradición en la que el no poder confiar en nada es la norma. Aquí apenas hay una tradición positiva en la que dejarse llevar y tenerse. ¿Cómo podría dejar de merecer si el mar de Zúrich un feliz remero, hijo del mundo y feto a la vez por las olas? Me estoy refiriendo a ese compañero de embarcación de la famosa poesía de Goethe, en cuya fama, por las razones que acabamos de mencionar, no habría que confiar mucho. Lo que en este país existe realmente es una sólida tradición de abandonarnos de las tradiciones transmitidas y de los valores tradicionales, una tradición de falta de confianza en las seguridades, una tradición constantemente obligada a hablar a la ligera para poder poner a mal tiempo buena cara. Supuestamente, esta inseguridad en la tradición es algo que define el modo alemán de estar en el mundo desde hace ya cientos de años. El compromiso característico de la filosofía alemana con las cuestiones de origen y comienzo se pueden interpretar en cualquier caso en este sentido. La pregunta por el comienzo y por cómo se pone en marcha un comenzar desde un comienzo absoluto es propio de una mentalidad que se siente obligada a asentar sus fundamentos en la más radical profundidad, porque lo que ya ha encontrado y asumido no inspira la seguridad de tener buenas razones bajo los pies y polentes tradicionales a la espalda. De un modo extraño, uno siempre procede aquí ontológicamente de malos padres. Tiene abismos detrás suyo donde otros tienen árboles genealógicos y se siente como fugitivo allí donde otros parecen sentirse resguardados como en su casa por viejos derechos patrióticos. Desde el año 1945 uno tiene lo indescriptible a sus espaldas y se tatuó con un horror incondicional. Por todo ello, si las cuestiones relativas al comienzo y origen son enfermedades típicamente alemanas, he de confesar que padezco de ellas de un modo genuino. Mis preguntas son manifiestamente y, como de manual, alemanas, por no decir clínicamente alemanas, aunque alguien me ha replicado amistosamente que al menos de ellas no se deducen respuestas a una posible curación del espíritu alemán.
Señoras y señores, vuelvo a la idea de una autobiografía radical y recuerdo el pathos propio del que está capacitado para llevar una vida totalmente propia, incluso a pesar de sus oscuras marcas del comienzo. Quien tiene buenas razones para empezar consigo mismo desde el comienzo más radical, no se puede tampoco dejar desmoralizar por la dificultad que supone abrir las primeras páginas del libro de nuestra propia vida. No es el olvido del nacimiento como tal, fenómeno que determina casi todas las formas de autoconciencia que han aparecido de forma natural, un hecho que tendría que darnos mucho que pensar. No es la expropiación que sufre la autoconciencia respecto a sus inicios asimismo un dato lo suficientemente sospechoso como para apuntar a una situación en falta y tan elocuente como el manto de silencio con el que algunas familias envuelven la existencia de ciertos parientes. Llegado aquí, tengo que determinar, si quiero defender la idea de autobiografía en sus rasgos más oscuros, que es aquello del comienzo real del ser que me pertenece, aun cuando mi capacidad de narración no llegue hacia ese extremo. No hay ningún acontecer de la tradición que en este punto me pueda seducir al autoengaño. No hay dominio destinado por el ser que me pueda embrujar como un seno materno que no sea el mío propio. Ninguna cháchara acerca de la tradición reemplazará ese proceso único que significa mi llegada accidental a este incomparable mundo. Me siento próximo, también como un amante a la palabra, incluso muy próximo, tanto que podría estar de acuerdo a la idea de solo comienzo con mi ser, allí donde mi capacidad discursiva empieza y mi memoria lingüística ha conformado el núcleo del yo. No trago, en cambio, la idea de que el lenguaje se me anticipa en todas las ocasiones esenciales. ¿No resulta algo escandaloso que el lenguaje se arroje el derecho de separarme para siempre del comienzo de los comienzos prelingüísticos de la vida? Aunque le agradezca que me oriente y que me dote de aptitudes para actuar en el mundo peligroso del afuera, sé perfectamente también que solo me ha secuestrado como un pirata que se agarra a mi vida con sus garfios, arrastrándola un poco más lejos de la orilla materna. Él un día me abordó con palabras deslumbrantes y órdenes tajantes, como una madre superiora que me hace bailar al toque del silbato. Durante mucho tiempo, el lenguaje es capitana. Con amplios y plenos poderes decide sobre la mayoría de lo que acontece en cubierta, aunque también sobre las cosas bajo cubierta. Sin embargo, en mi botadura, por seguir con el mismo símil que puede evocar el libro de arena, pero también las Biblias cristianas, existían otras fuerzas en lisa que las lingüísticas, y entonces se inscribieron en las primeras páginas de mi historia, tanto que permanecen cosas repletas de consecuencias. Incluso cuando siquiera siendo incapaz para siempre de volver a la página de estos acontecimientos, sé, no obstante, que existen y que estas páginas por densas huellas. En ellas permanecen las marcas a fuego de la luz, los indelebles caracteres que conducen a la inscripción en la vida. Llevan los tatuajes del nacimiento y de esas silenciosas noches infantiles en las que se abre la totalidad del mundo y en las que el pavor nocturnus hace marcas en los nervios, el mismo que se reconoce más tarde en la metafísica. Desde entonces la vida es conducida hacia el día, hacia el lenguaje, hacia el mundo. Pero el día del lenguaje, el día del mundo, tiene a sus espaldas esa silenciosa noche infantil del comienzo. Sigue a la transparente noche de la nada, en donde el mundo busca su ocaso antes de que pueda ponerse. Sigue a los inhóspitos crepúsculos en los que crecen las sombras de los nombres y destinos no pronunciados. El día del lenguaje sigue a ese balanceo lleno de presentimientos que, en la brisa del sentimiento, se desliza por todo lo contiguo del mismo modo que el agua penetra en toda cavidad. Antes de que las palabras y las frases se extiendan, la psique desemboca en un colorido y fluido sentir que penetra disolviéndose placentera, tactu
y amistosamente en la vecindad de las cosas. Sin embargo, desde el momento en que el lenguaje domina, desde el momento en que las palabras nombran las cosas y entran en escena paulatina y recíprocamente yo y mundo, el alma anteriormente disuelta en el mundo aprende a contraponerse a una masa de objetos. Cuando entra en lisa la fuerza determinante del lenguaje, en plasma del mundo empieza a solidificarse. La superficie infinita de lo existente se divide en parcelas de significado que seccionan el volumen indefinido de los fenómenos en oposiciones. En lo ilimitado se organizan márgenes y marcos. Lo amorfo toma forma. Lo fluido trama una canalización rígida que hace cristalizar lo indistinto en 10.000 cosas diferentes. Los vocabularios abren mundo. Las gramáticas forman las relaciones entre lo existente. Los discursos rigen los campos de lo efectivamente positivo. Señoras y señores, la idea de una autobiografía radical sigue siendo en sí misma contradictoria en la medida en que considere el lenguaje narrativo ya existente como una evidencia ya en marcha y, al lado de esta, las organizaciones del tiempo y las formas curriculares que han comprendido la vida siempre como un curso. Una autobiografía fundamental que perdure en el receptáculo interno de la conciencia individual y no se empeñe en ser una metafísica de la identidad. Solo aparece en los espacios iniciales de la vida separada, cuando sigue a ese flujo silencioso donde las cosas aún sin nombre juegan en las orillas del concepto sin petrificarse. Quien busca volver a la página donde yacen los tempranísimos signos de sus comienzos, comienza otra vez en el sentido verdadero de la palabra. Abre las páginas vacías en las que se graban las primeras diferencias. Desarrolla el pergamino vivo que porta las marcas aún punzantes de su tatuaje particular. Lo que se pone de manifiesto aquí no hace sino confirmar la suposición psicológica de que hay capas o estratos de lo anímico en los que el tiempo se detiene. Ahora bien, tan pronto como se exponen las páginas de esa presencia temprana sin lenguaje, empiezo a comprender por qué sobre su ojear se cierne la apariencia de la imposibilidad. Detrás de la protectora conciencia de no poder hacerlo se agita el temor y el pánico de quizás ser capaz de ello. Pues si yo pudiera regresar a mi comienzo real, ¿qué es lo que pasaría? ¿No se revelaría de una vez la falta de límites de lo inicial? El hipersensible apeirón de la noche infantil se abriría de nuevo. El libro infinito del mundo se desparramaría en pedazos, evocando los horrores de la falta de objetividad. Pero sobre todo ocurriría esto: me atravesarían de nuevo las agujas de la realidad para dibujarme con la terrible tinta de la identidad. Y otra vez se acercaría el hierro ardiente a mi piel para marcarme las propiedades reconocibles y grabarme los signos de la separación a prueba de falsificación entre los omoplatos. ¡Qué belleza! Y otra vez se me acercaría el hierro ardiente a mi piel para marcarme las propiedades reconocibles y grabarme los signos de la separación a prueba de falsificación entre los omoplatos. Aquí hay que recordar que en la vida tatuada él habla del tatuaje en la espalda y es muy importante, ¿no? Dado que este radical volver la página atrás en el libro de la vida no puede separarse del riesgo de toparse de nuevo con el temprano horror de la existencia, en no pocas ocasiones constituye para nosotros una ficción benefactora el hecho de creer que hemos olvidado pertinentemente estos acontecimientos prelingüísticos, pues ¿qué sería de la necesidad humana de días tranquilos si estos no vivieran bajo la protección de la oscuridad del comienzo? Señoras y señores, con estas reflexiones quisiera dar a entender que uno tiene que tener buenas razones para emprender el experimento radical autobiográfico del comenzar de nuevo en el comienzo radical,
con la mera curiosidad o por simples motivos académicos no se llega muy lejos en una expedición de ese tipo. Solo cuando fracasa una forma de vida, cuando una tradición envenenada resulta ya insoportable para una conciencia individual, cuando irrumpe una voluntad deseosa de romper el círculo vicioso en el que ya se encuentra y arrancarse de una tradición de destrucción familiar y nacional, entonces el patos del comenzar se convierte en una pasión real. Saber si todo esto puede conducir a resultados válidos es una cuestión que dejo abierta. Baste aquí con apuntar a esa aparición objetiva de la voluntad para comenzar de nuevo y de la fe que la hace posible. La prueba de que existen esta voluntad y esta fe nos la brindan algunos de los fenómenos más importantes de la cultura humana. Las religiones con su promesa de renacimiento, la poesía con su compromiso de buscar mejores mundos al lado del malo ya real, las terapias prometiéndonos la posibilidad de comenzar de nuevo nuestras vidas, y la filosofía originaria, con su propósito de aliviar a las almas pensantes por su despedida de esas opiniones previas desfiguradas y a la luz de reflexiones verdaderas llevarlas de nuevo al mundo. La religión, la poesía, la terapia y, con algunas limitaciones, la filosofía son vistas en general como instituciones constantes de las grandes culturas. Gracias, esto está una maravilla, si es que es verídico, la religión, la poesía, la terapia y con algunas limitaciones la filosofía son vistas en general como instituciones constantes en las grandes culturas. Es totalmente cierto. Gracias a su gran antigüedad y obstinado retorno, ellas demuestran que innumerables hombres desde hace milenios han conocido la razón más poderosa para exigir nuevos comienzos radicales de la vida. Desde el principio de las tradiciones escritas se muestran múltiples impulsos que dan testimonio de la necesidad de exigir las malas experiencias vitales y del deseo de restablecer las oportunidades que una vez se abrieron cuando las primeras hojas de la vida no habían sido todavía escritas. Sin la capacidad de comenzar de nuevo por mejores motivos o, como se dice en la actualidad, sin el valor de anticipar suposiciones contrafácticas, la humanidad, sobre todo en sus culturas históricamente centrales, seguramente hace tiempo ya que habría perecido a manos de las experiencias heredadas, habría sucumbido por tristeza crepuscular, por el veneno cadavérico de la conciencia de los hechos. Los procesos de aprendizaje milenarios. Ven acá, mi amor, por Dios. ¿Qué pasa? Ven, Dios mío, me siento solita. Diga, yo llevo todo el día mirando para la puerta. A manos de los hechos, los procesos de aprendizaje milenarios de la amargura la habrían cansado incurablemente de la vida, y estos no se encuentran por todos lados. Pero no ha existido siempre una lucha entre la tendencia a la petrificación y a la revivificación. No ha abierto el genio regenerativo del hombre siempre nuevas posibilidades de volver atrás las páginas de los capítulos mortales de la historia y responder a la tradición más atroz con la fundación de nuevas formas de vida partiendo del espíritu del comienzo. Estas reflexiones, señoras y señores, muestran con claridad por qué una poética del comenzar tiene como condición justo lo contrario de la arraigada predilección romántica por los buenos y viejos tiempos. Cuanto más radicalmente tratan los hombres de volver a sus páginas de atrás, más poderosas son las razones que tienen para comenzar de nuevo y más intensa es su preocupación porque algo que tiene un comienzo compacto no termine también convirtiéndose en un mal final. Un comienzo complicado, es que está mal transcrito, perdón. Claro, tiene sentido. Un comienzo complicado no termine también convirtiéndose en un mal final. Señoras y señores, permítanme concluir esta hora de nuevo con una historia que no procede de nuestra vida cotidiana. Su héroe lleva como nombre Jan van Leyden, lo que recuerda en holandés a un tal Jan van Leyden, holgazán y pillo, y en alemán a una figura novelesca en la que se fusionan los rasgos del conocido piloto de Eichendorff y los de Sigmund Freud. Podemos encontrarlo en el ensayo novelesco que lleva como título El árbol mágico, el nacimiento del psicoanálisis en el año 1785.
donde su nombre aparece en el índice de personajes en segundo lugar, acompañado de la siguiente descripción. Joven médico vienés de carácter pasivo con buena disposición para el aprendizaje, dotado para la especulación, de tendencia erótica bastante polimorfa, tipo de psiconauta. Evidentemente se trata de un hermano casi 100 años más joven del famoso psicólogo vienés. Sin embargo, Van Leyden nunca escribirá un libro titulado La interpretación de los sueños, ni tampoco ningún ensayo sobre el malestar de la cultura. Su particular modo de descubrir el psicoanálisis se aparta en realidad significativamente de las propuestas presentadas por sus colegas vieneses posteriores, pues a él le impulsan unas experiencias que hunden hondas raíces en ciertas disonancias primordiales y en experiencias de malestar ante el mundo muy originarias, en cierto modo muy similares a las que llevaron a Freud a formular su teoría del complejo de Edipo. Van Leyden no nos ha legado ninguna obra voluminosa, sino tan solo 2 cartas. La primera, acerca de la demonología burguesa, una ciencia que es más conocida por su nombre oficial, psicología. Y la segunda, sobre la revolución fluida de la era moderna, liberada a través del capital, las informaciones y otros asuntos eléctricos, y además el ambicioso proyecto de una antropología que es conocida bajo el subtítulo de Tractus Psychologo Psychusius. Perdón un momento. El documento clave de la expedición psicológica de Van Leyden es, sin embargo, el registro de un sueño que aparece en el capítulo 18 del libro. Lo que merece la pena es que tiene el carácter de lo que suele llamarse un sueño iniciático. La particularidad de estos sueños reside en que no se sirven de imágenes extrañas a modo de cifra de ideas oníricas ocultas. En ellos algunas veces aparece un lenguaje de imágenes de una explicitud que desarma y aterra a la vez, como si el alma se hartara de jugar con códigos simbólicos y quisiera confesar sus contenidos de manera tan sincera como le fuera posible. El sueño de Van Leyden muestra el inaccesible comienzo de la vida desde el interior, involucra lo que en vano el hombre apenas logra llevar a su presencia. Él hace que renazca el acontecimiento del cual la mayoría de los hombres solo quieren sentir que no estaban allí en ese momento. Solo más tarde, los padres nos cuentan cuándo sucedió y nos alimentan con la complaciente insinuación de que ese día ha de ser celebrado en su retorno anual. Van Leyden, sin embargo, quiere conocerlo por sí mismo. Se ha desmarcado en ese saber de oídas. Su viaje al submundo autobiográfico conduce más lejos que la tradición. Como un Orfeo ilustrado, él entra en su propia sombra y sueña. Cita. Un zumbido se extendió por el lugar. Se dio cuenta al cabo de un momento que de ese sonido salía de su propia boca. Largos gritos empezaron a enroscarse en su cuerpo. No tardó mucho en enrollarse en aquellos hilos cortantes que salían de su boca. Cuanto más gritaba él, más empezaba a dilatarse el tiempo. La espera se le abultaba en la garganta como una mortaza. En el paladar le creció una bóveda muy profunda y azul, en la que unas placas metálicas mojadas le caían sobre el pecho y el bajo vientre. Cuando las planchas chocaban entre sí, una aguda vibración retumba en el aire. El tiempo seguía extendiéndose más y se convertía en un suplicio que no tenía fin. Del interior del dolor brotaba un ahora infinito, cuya huida significaba el objetivo de la vida. Él sintió la sangre en el paladar y una opresión en el cráneo. El puente de la nariz ejercía una presión mortal en el universo de la cabeza. Llenó de una luz rojiza y vibrátil, como un ácido, la desesperación le corría en el interior y se despertaba la angustia con la que la vida empieza a sentirse irremisiblemente perdida y limitada.
Avanzó con la corriente por la oscura galería hasta que sintió como la corriente crecía y le subía por las piernas. Las paredes del túnel subterráneo se emblandecieron, oscilaban como grandes mangueras que se retorcían por la presión de las masas que circulaban por ellas. Él temía ahogarse en los ácidos de caldos del tubo. La corriente le zumbaba en los oídos, desde lejos le llegaban gritos sordos y gemidos. La corriente empezó a tirar de su cuerpo con violencia. Las paredes del tubo le empujaban hacia abajo por una especie de chimenea en cuyo extremo se abría una hendidura iluminada. Era el horror mismo. Él nunca resistiría aquella luz espantosa. Una ola púrpura se acercó deslizándose desde las plantas de los pies hasta el vientre, como un gran manguito eléctrico incandescente. Él se comprimía con infinito esfuerzo contra la chimenea en cuyo extremo la luz afilaba su cuchillo. De nuevo, la ola de chispas violentas le recorrió el cuerpo que iba cayendo con una lentitud infinita, hasta que otra ola se precipitó sobre él con un resplandor verdoso y otras más azules y claras rompían en su cuerpo. Ya había una parte de él afuera, expuesta a una luminosidad terrible. Había perdido, pero también había vencido en una lucha que nunca debió ganar. Algo ácido empezó a arder, un gran fuego le chamuscaba el interior, brotó la amargura y en la cabeza ardió un inolvidable y doloroso olor a cloro y luz, a ácido y a existencia. Un última ola lo barrió haciéndose un grito que ascendía de las piernas y salía al exterior por la abertura de la boca. Era un grito de jubilosa desesperación y derivado del propósito, una y otra vez frustrado, de llegar al fondo de este horror y acceder al sentido último de la catástrofe. Entre las sienes repiqueaban las campanas de la luz. Peter Sloterdijk, Frankfurt, traducción castellana, El árbol mágico, Barcelona. Señoras y señores, espero poder exponer en la próxima lección algunas reflexiones que arrojen algo más de la luz sobre lo que acaban de oír. Les hablaré de la ceguera filosófica hacia el fenómeno del nacimiento y del arte de Sócrates como comadrona. En este asunto, la famosa cigüeña del mito se juega el pescuezo 2 veces. En un primer momento, fueron las teorías sexuales infantiles las que tuvieron que dejar paso al avance de la Ilustración. Luego, tocará el turno a los propios cuentos que se cuentan a sí mismos los adultos. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, un abrazo inmenso.